Amén. Vamos a leer entonces la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice el apóstol Pablo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Qué maravilloso es poder estar frente a la palabra. De hecho, la palabra es la que a uno le da vida y siempre lo digo, un hombre que tiene palabra, un hombre que vive en la palabra, un hombre que escucha palabra, una mujer que, hermanos, está con esta actitud de siempre querer aprender, de querer entender, va a ser una persona que difícilmente pueda caer o pueda ser pesimista. Antes, creo que cuando somos gente de la palabra, vamos a vivir lo que el apóstol Pablo justamente está hablando aquí, de la vida que él tenía. Pablo, él se coloca como un ejemplo de un hombre que había vivido una vida victoriosa. Y esa vida, él, como dice en el libro de Timoteo, capítulo 4, 2 Timoteo 4, 6, cuando habla de lo que a él le espera al final de ese tiempo que él había vivido, de esa vida victoriosa. Él dice que iba a ser coronado. Y yo quiero hablar un poco acerca de eso hoy, de vivir nosotros como hijos del Señor esa vida victoriosa. Generalmente siempre estamos escuchando a la gente: ¿cómo está, hermano? Aquí estamos en victoria. ¿Ya? ¿Cómo está, hermano? Aquí estamos bendecidos. ¿Cómo está? Sí, bien, pero pareciera que a veces es solo la palabra cliché y la verdad es que a veces pareciera que no estamos viviendo. Después vemos resultados en muchas de esas personas y nos damos cuenta que nunca experimentaron la vida victoriosa, sino que solo, hermanos, se sujetaron a palabras que escucharon de otros. Pero yo quiero un poco hablar de eso, de la importancia de ser un hombre verdaderamente victorioso. De hecho, no sé si al final de esto usted va a poder decir que está en victoria, pero bueno, yo puedo decir hasta hoy que estoy en victoria. Puedo decir que gracias a Dios estoy de pie, que gracias a Dios aquí estoy dándole adelante, que gracias a Dios puedo permanecer firme en medio de todo lo que hemos vivido. Ahora, ¿qué significa victorioso o victoriosa? Significa, hermanos, alguien que ha conseguido un triunfo, alguien que ha conseguido una victoria, alguien que ha ganado. También en el diccionario dice alguien que ha ganado una competencia y producto de eso ha sido coronado. Ese es un victorioso, una victoriosa, alguien que ha triunfado, alguien que ha salido vencedor, alguien que vivió algo y que lo logró, que pudo experimentar el triunfo. Y bueno, y el triunfo obviamente, ¿qué es lo que trae? Alegría. Y la verdad es que el apóstol Pablo, justamente en 1 Corintios capítulo 9, versos 24 al 27, él dice esto: mire, ponga atención, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Está hablando del ámbito natural. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, los mundanos, para recibir una corona corruptible, ¿ya? Pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, y de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Qué interesante lo que el apóstol también aquí escribe a la iglesia de Corintios, que la verdad es que en el mundo, ¿cierto?, la gente secular, cuando
corre una carrera, ellos la corren para llegar al final y ser triunfador y llevarse el premio. Nosotros sabemos que, y después de haber ganado, ellos son coronados. Y Pablo hace esa similitud, que nosotros como hijos de Dios también estamos en una carrera, estamos compitiendo. Y frente a esto, ¿cierto? Él dice que él la corría, hermanos, tratando de llegar al final. Y eso es algo maravilloso que tú y yo tenemos que entender, que estamos en los caminos del Señor hoy día. Y bueno, y si alguien no está y quiere venir, también tiene que entender esto, ¿ya? Que no es fácil. Este camino no es fácil, este camino es como dijo Jesús, es un camino angosto, pero a veces es difícil, a veces se torna, diríamos, complicado. Por las situaciones que vivimos, porque estamos en el mundo. Ahora, obviamente, una vida madura, una vida ya en un nivel superlativo espiritualmente, vas a ver enfrentar, pero a veces pasa, y la mayoría de nosotros nos falta madurar, nos falta crecer en estas áreas que el apóstol Pablo está diciendo. Ya, mire, Jesús en Juan capítulo 16, verso 32, Jesús dijo: he aquí la hora viene y ha venido ya, que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Jesús estaba hablando de cuando él lo iban a apresar, de cuando él lo iban a llevar a la cruz, y él iba a tener que experimentar todo lo que sabemos, lo que sufrió Jesús, esos días de la crucifixión, esos días donde desde que fue apresado hasta que lo mataron. Y la verdad es que Jesús estaba, y Jesús le estaba diciendo: ustedes me van a dejar solo, van a ser esparcidos, pero yo no estoy solo, el Padre está conmigo. Pero Jesús luego le dice estas cosas a ellos: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús aquí le está dando consuelo a sus discípulos, que Jesús sabía que ellos iban a ser perseguidos por la fe. Jesús sabía que ellos, por la confianza que tenían en Él, hermanos, iban a sufrir diferentes situaciones que a ellos de alguna manera los iban a llevar a salir del camino, a distraerse. Bueno, y creo que de alguna manera la grande preocupación de Jesús es que ellos entendieran que Él era un victorioso. Jesús fue un victorioso. Jesús llegó hasta el final de sus días y pudo cumplir la misión. Por eso Él al final dice: consumado es, cuando Él ya está en la cruz y está a punto de morir. Él dice: he triunfado, lo he logrado, he llegado al final, he cumplido con lo que vine. Y la verdad es que eso fue maravilloso. Y bueno, y hoy día nosotros entendemos que producto de la victoria de Cristo, producto de que Él fue capaz de soportar, hermanos, la persecución, el mismo Jesús, cuántas veces la gente lo persiguió, cuántas veces a Jesús, hermanos, lo maltrataron con palabras. Generalmente los que más perseguían a Jesús eran los líderes religiosos de su época. Siempre ellos estaban buscándole una manera de hacerle caer, de tentarlo una y otra vez. Y la verdad es que al final ellos mismos tramaron en matar a Jesús. Y si uno lee la Biblia, se da cuenta que Jesús estaba consciente de lo que ellos estaban tramando. Por eso en algún momento Jesús le dice que ellos eran hijos de Satanás, hijos del padre, el diablo, porque ellos se aducían que eran hijos de Abraham. Y Jesús le dijo: no, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos del diablo, porque los deseos del diablo ustedes quieren hacer, ustedes quieren matarme, ustedes quieren deshacerse de mí. De hecho, Caifás dijo: es mejor que muera un hombre antes que toda una nación perezca. Sin duda, a Jesús le hicieron un complot, aunque todo lo que vivió Jesús estaba escrito, pero Él fue un vencedor. Jesús sabía, y Jesús le estaba diciendo a sus discípulos que ellos igual iban a ser perseguidos, ¿ya?
De pronto hoy vemos a muchos que piensan que una vida de victoria es estar bien económicamente, es ser exitoso, es estar bien emocionalmente, es estar bien a lo mejor en el ámbito familiar. Y creo que de alguna manera sí, Dios puede traer arreglo a nuestra familia. Pero la verdad es que, hermanos, si tú estás viviendo una situación familiar difícil, si tú estás viviendo un tiempo, una temporada de escasez, si tú estás viviendo una temporada de enfermedad, si tú estás viviendo cualquiera sea un tiempo de angustia, un tiempo de soledad, un tiempo de depresión, eso no quiere decir que Dios no esté contigo. Si tienes problemas familiares, hermano, si a lo mejor en tu casa no te entienden, si tienes conflicto con tus hijos por producto de tu fe, etcétera, etcétera. Miren, la Biblia, Jesús siempre habló, de hecho, en Mateo capítulo 10, del verso 21 al 22, Jesús dijo que los enemigos muchas veces iban a ser lo de nuestra casa, porque la verdad es que el evangelio a veces no le gusta a muchos, sobre todo cuando uno trata de llevar esa vida correcta, cuando uno trata de llevar una vida como Dios quiere que la llevemos, y pareciera que para ellos es extraño, y cuando, no sé, si tú has tenido un conflicto, a lo mejor tú estás en tu casa y tú eres cristiano y quieres colocar música cristiana y tienes problemas con tu hijo, tienes problemas con tu esposo, o tienes problemas con tu padre, con tu madre. Jesús dijo: yo no he venido a traer paz, yo he venido a traer espada. Y ahí es donde Jesús dice que los enemigos del hombre muchas veces iban a hacer lo de nuestra casa. Eso quiere decir entonces, hermanos, que no estamos exentos de vivir situaciones difíciles en la familia, en el trabajo, en el ámbito financiero, en el ámbito emocional. La verdad es que nosotros tenemos que entender la palabra de Jesús. Mire, y Jesús allí en Mateo 10, 21 al 22, el hermano entregará a muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Wow, el que llega al final, el que persevera hasta el fin. Mire, por eso, como decíamos recién, Pablo entendía que la vida del creyente es como una carrera, ya, en donde estamos caminando, corriendo en el evangelio. Pero la verdad es que hay muchas situaciones que vivimos en la vida cristiana. Los que llevamos años, hermanos, sabemos de las situaciones difíciles, sabemos de los conflictos, sabemos que a veces, hermanos, no le caemos bien a todo el mundo, sabemos que tampoco le gusta a todo el mundo lo que decimos. De hecho, tampoco queremos ser floreritos, hermanos. La verdad es que cualquier cristiano que quiera ser un florerito y que lo adulen, no. Mire, si el evangelio siempre es confrontacional y el evangelio siempre va a traer problemas, pero la verdad es que para nosotros sabemos, quizás para el mundo es locura, pero para nosotros es vida. Hoy tenemos que entender que tenemos que avanzar, que tenemos que seguir en esa vida victoriosa, que las situaciones difíciles no nos pueden dejar detenidos. No, antes bien sigamos avanzando, sigamos confiando, sigamos al frente. Yo le digo a la gente, vamos por más, ¿cierto? Siempre nuestro vamos por más, sigamos. Vemos a veces al enemigo levantarse, pero sabemos que Dios está con nosotros, sabemos que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Si Dios es con nosotros, dice la palabra, ¿quién contra ti? Entonces tú tienes que aprender a caminar y a vivir una vida de victoria. Jesús caminó y vivió como un victorioso. Él es el más grande ejemplo de un hombre que llegó al final y que logró dar su vida por nosotros, que entregó todo por amor. Él sabía el precio, hermanos, de nuestra redención, pero Él no quiso, hermanos, hacerse a un lado. En algún momento sí fue confrontado con Él mismo, cuando lo vemos allí en el Getsemaní: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y la voluntad del Padre era que Él, lamentablemente, como estaba escrito en los profetas, Él tenía que sufrir por nuestra causa. Por eso yo te quiero animar esta
tarde, noche ya, a que, hermanos, no te desalientes, sino que puedas, hermanos, levantarte y puedas saber que tienes que aprender a vivir como un victorioso, que tienes que aprender a vivir como un triunfador en el evangelio. Ser más que vencedor, como dije recién, no es ser exitoso en la vida, no, ser más que vencedor es saber, hermanos, pasar los obstáculos, pasar las situaciones adversas como las que hemos tenido que pasar estos días.